Buenas noches a la catedrática, la doctora Rosa Chiquito y compañeros. Somos del grupo número 1, conformado por la señora María González y Andrea Sánchez. A continuación, mi compañera María. Muy buenas noches con todos. Esta presentación de video es un requisito para obtener una nota más en esta asignatura de análisis. Este trabajo consiste en un video que se presentará con el tiempo de 10 a 15 minutos, indicando que hemos tratado sobre todo la técnica de Design-Think, en la cual tenemos las fases de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Ha sido una técnica nueva para nosotros, pero una técnica muy eficaz para ver lo malo e innovar con lo bueno. Una técnica muy aplicada en los negocios, en cualquier empresa y sobre todo ahora hemos ocupado en la educación o hemos utilizado en la educación, en donde hemos tenido muy buenos resultados. Comenzamos entonces con la fase 1, el tema de investigación. Investigamos la educación inclusiva en niños escolares con discapacidades, una educación insuficiente en el aprendizaje. La causa-efecto que vamos a buscar es causas de la problemática de esta insuficiencia educativa. Introducción. En el presente caso se trata de un trabajo que en su campo amplio se denomina educación inclusiva para niños escolares con discapacidad, educación insuficiente en el aprendizaje y la causa-efecto, vamos a buscar la causa de este problema. Al tratarse de una educación inclusiva para personas con discapacidad, aquellos han venido siendo protegidos comenzando por la Constitución, normas para proteger y brindar derechos, especialmente tratándose de la educación para niños de edad escolar e insertarles en la educación regular. A pesar de que estos niños con discapacidad se encuentran protegidos por normas jurídicas, sin embargo, no es conveniente insertarles a la educación regular, por cuanto no se encuentran todos los docentes de educación regular debidamente capacitados para hacer frente a la educación a niños con capacidades especiales, puesto que ellos requieren mucha dedicación de parte de una persona muy capacitada para tratar a esta clase de niños. Sabemos que la educación es un derecho de los ciudadanos, así lo manifiesta la misma Constitución del Ecuador. Sin embargo, existe una particularidad en la que señala la educación inclusiva, que es insertar al campo educativo regular a niños o jóvenes con capacidades especiales, pero necesitan investigar el grado de aprendizaje que puede alcanzar estos niños con discapacidad, perdón, dentro de la educación regular, a fin de proteger sus derechos en el alcance de enseñanza-aprendizaje, que sabemos que necesitamos saber, comprender, mostrar la relevancia del problema porque necesitamos conocer y resolver. Para esta investigación se considera un centro educativo que tiene alumnos con discapacidades. Es en la sección básica inferior, concretamente en el primero de básica, a fin de analizar la ventaja y el discrimen que puede existir como resultado de la inserción educativa en centros de educación regular. La investigación secundaria. Tomamos como influencia el plan institucional y programas curriculares de educación inclusiva con niños con discapacidades especiales como proyecto. Luego de la investigación objetiva, vista de cerca, investigada, analizada, se propone la investigación del proyecto de solución del problema de la inserción de estos niños con capacidades especiales en ambientes de escolaridad normal. Esta propuesta incluye mecanismos, metodologías y herramientas para la inserción y mantenimiento
escolar de estos niños con estas necesidades y estudiantes con problemas conductuales o la adaptación a las unidades educativas. En la enseñanza-aprendizaje, los niños especiales y a las autoridades del personal del plantel. En la investigación primaria, comenzando del trabajo investigativo, se llevó a cabo conversaciones con todos los docentes de todo el plantel, pero se notó que en el primer año de educación básica existían dos niños con más problemas de esto, como es discapacidad, por lo que se consideró tomarle este curso o este grado como ejemplo para los datos de esta población del proyecto. A los niños especiales se les hizo con 10 preguntas, manteniendo las 5 primeras a los niños normales también, e inclusive a los profesores para hacer la observación, el grado de alcance de aprendizaje, tanto a los dos grupos de niños cuanto el alcance de la estimación que hace el profesor en su enseñanza. Aparte de ello, a los tres se hicieron las preguntas diferentes, las 6, las 7, la 8 y la 9, en donde se pudo alcanzar ya la diferencia en la educación. A los niños con discapacidades se les notó sobre todo la, la poca confianza tanto con los compañeros cuanto con el docente. En cambio, en los niños con capacidades normales se les notó la confianza en sí mismo y en el docente. En el docente, aparte de eso, se notó la dedicación que tenía, pero también la desconfianza por cuanto no aportaban casi nada a los alumnos. En la fase 3, redefinir con Satura y Agrupa, utilizamos precisamente las herramientas digitales en la educación de niños con discapacidades. En este grupo podemos ver que, aunque se trabajó esto en la pandemia, sin embargo, no fueron tan gratos los resultados por cuanto ni los padres de familia mismo sabían el manejo de eso ni cómo enseñar a los niños por la falta del profesor. En cuanto a los perfiles de usuario de los niños con discapacidades, se hizo en la edad de unos 6 años. Se les notaba a este grupo tristes, solitarios, distraídos, concentrados en compañías de los otros, sin tener compañía de los otros, sin amigos, con falta de amor. En los niños normales, digamos así, se nos notaba que son felices, contentos, juguetones, muchas amistades, confianza en sí mismo. En el caso del docente, de una edad de unos 35 años, se le encontraba sufrida, descontenta, pero dispuesta a trabajar, amistosa, de muchas amistades, confianza en sí mismo, de una forma oral. En esta fase 5 tenemos como actividad 1 caracterizar la idea. Para caracterizar la idea de este proyecto, consideramos 4 pasos básicos de una buena idea de negocio. Hemos considerado o la palabra negocio no porque la educación sea un negocio por el sueldo que se tiene, sino porque el alumno es un producto nuestro y debemos, como producto nuestro, brindar a la sociedad y a la patria excelentes alumnos, en todo caso bachilleres, los mismos que más después en la universidad. Son las universidades las que deben dar buen producto a la ciudadanía y al Estado. 2, cuenta con el valor agregado, es decir, ofrece algo que no tiene la competencia. Una educación no tiene competencia, porque no se va a decir esto se va a quedar aquí estancado. No, o no tiene competencia en el grado de dinero, pero sí tiene competencia en el grado de valores, de sabiduría, de esencia, de conocimiento. Satisface las necesidades del consumidor, valora la dimensión del mercado y la competencia. La idea de realizar el proyecto Triángulo Educativo para una eficiente educación a niños con discapacidades se da, por tanto, siempre ha habido, hay y habrá niños con discapacidad en centros educativos de educación regular, puesto que estos niños están protegidos por la misma Constitución. ¿Por qué se escoge a utilizar este término? Se escoge el triángulo
porque son los padres de familia, el personal docente y los alumnos, como se dijo anteriormente. El resultado de la causa-efecto de la presente investigación tenemos como resultado que no basta de que en la Constitución esté escrito que estos niños con discapacidad tengan acceso a la educación regular. No basta estar en letras, pues se necesita de un equipamiento y una capacitación de los docentes. Como resultados de la propuesta, pues tenemos de la presente investigación, tenemos como resultado que no basta con estar escrito en la Constitución del Ecuador de que los niños especiales pasen a formar las filas de una institución educativa regular. Y con esta inserción ya está solucionado el problema con estos niños para su inserción en el campo educativo. Como si se tratase de un niño sin discapacidad. Una son las letras de la Constitución y la otra es la realidad. Cuando se encuentra con docentes que no están preparados para enseñar a esta clase de niños. También observamos que estos niños dan problema a los docentes y a sus compañeros, ya que siendo estos por su naturaleza son hiperactivos, tienden a causar molestia y distracción al resto de sus compañeros, sobre todo en el momento que están en clases. Tenemos una solución que por lo que es necesario la implementación de este proyecto a fin de que se dé una educación de calidad mediante la aplicación de este proyecto titulado Triángulo Educativo para una educación eficiente para niños con discapacidad. Tenemos las conclusiones. Primero, como la Constitución del Ecuador dice en el artículo 11, numeral 2, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos. Nadie podrá ser discriminado por estado de salud, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, temporal o permanente que tenga por objeto. Anular un reconocimiento o goce o ejercicio de los derechos. 2. Tenemos la aplicación de la Constitución en el artículo 11, numeral 2, que se incluye a la educación inclusiva para personas con discapacidad, la que constituye un derecho, dando paso hacia las personas con discapacidad a la igualdad de derechos con las personas que no tienen discapacidad, es decir, a que puedan estudiar en centros de educación regular de todo el país. 3. En realidad todos tenemos iguales derechos, pero conforme a estos derechos tenemos obligaciones. En este caso me refiero a que los padres de familia que tienen estos niños con discapacidad tienen la obligación moral de buscar un centro educativo para personas con discapacidad, por cuanto al incluirse en una educación regular, esta está quitando su derecho a una educación con docentes debidamente capacitados para la enseñanza y aprendizaje de este sector vulnerable de la sociedad. 4. Por parte del Estado se debe encargarse de capacitar a los docentes en el campo educativo para personas con discapacidad. Solo así esto permitiría el cumplimiento del artículo 11, numeral 2, que en su parte pertinente sobre la igualdad de derecho dentro de la educación. 5. En base a este proyecto, se ha visto claramente que los niños con discapacidad tienen su distinción discriminatoria al momento de recibir las clases, ya que lo único que hacen es realizar sus docentes es que les ponen a estos niños es solamente a recortar, a pintar y que se pongan a jugar, pues no, quedando de esta práctica casi durante toda la época escolar. Sobre todo estos alumnos no alcanzaron ni siquiera a reconocer las letras del alfabeto. Parte seguida tenemos la bibliografía que se encuentra en la parte casi final y posteriormente tenemos el anexo con lo que ha sido todo nuestro trabajo. Les agradecemos mucho, muchas gracias.